Voy a invitarlo para que vaya conmigo. Esdras, el capítulo 7, versos 9 y 10. Esdras capítulo 7, versos 9 y 10. Mire lo que la palabra del Señor dice. Porque el día primero del primer mes, algo así como un año nuevo, el primer día del primer mes, que es lo que nosotros celebramos, entendiendo que para los judíos el calendario es un poquito diferente al de nosotros, pero a eso es a lo que me refiero con lo importante que son para Dios las fechas, las transiciones. Y el escritor dice que el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto, llegó Esdras a Jerusalén. Y dice la palabra que con Esdras estaba la buena mano de Dios. Y el verso 10 nos da la razón de por qué la buena mano de Dios estaba con Esdras. Verso 10 dice la palabra, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay significado en las fechas cuando nosotros hacemos algo significativo en las fechas. Porque el año tiene 365 días, pero estoy seguro que usted recuerda ciertos días que son especiales del año. El día del cumpleaños de su cónyuge, el día del cumpleaños de sus hijos, el día en el que usted entregó su vida a Cristo, el día de su cumpleaños. Y esto es significativo porque hay algo significativo, se hace algo significativo, y eso es lo que produce que las fechas tengan un significado. Cuando el escritor escribe que el día primero del mes primero salieron de Babilonia, es importante porque están teniendo una victoria. Habían estado cautivos, habían estado en Babilonia, y Dios les concede y les permite al pueblo salir. Pero el relato bíblico nos enseña que había un hombre que durante estos 4 meses de travesía, él dispuso y se preparó en su corazón para buscar la ley de Dios, para estudiar la ley de Dios, para practicar la ley de Dios y para enseñar la ley de Dios. Y esto hizo que la buena mano de Dios estuviera con él. Por eso retomo esta historia de las Escrituras para darle el significado a nuestras vidas este 2025. Y mire, quiero mencionar detalles técnicos que será interesante mencionarlos porque nos ayudan a ubicarnos en el contexto de esta historia. El libro de Esdras se divide en 2 secciones. La primera es la reconstrucción del templo y la segunda la reconstrucción de la comunidad. Necesitaba el pueblo un lugar de adoración, un lugar físico donde pudieran reunirse y donde pudieran estar. Pero también necesitaban tener y estar restaurados porque venían del cautiverio, venían de la esclavitud y su mente y su forma de hacer las cosas era diferente. Entonces tenían que de alguna manera reconstruir o restaurarse en comunidad. Y los historiadores dicen que hay un tiempo, un periodo de entre 50 y 55 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. La primera parte nos habla de la reconstrucción y luego los historiadores mencionan que hay un lapso como de 50 a 55 años que probablemente durante este tiempo, es decir, en el periodo del capítulo 6 al capítulo 7 de Esdras, es donde sucede la historia de la reina Esther. Y cuando nosotros vamos al capítulo 7, por eso el capítulo 7, el verso 1 dice de la siguiente manera: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, y menciona y empieza a mencionar la historia. Es decir, pasadas todas estas cosas, habiendo reconstruido el templo, habiendo avanzado en la historia, habiendo seguido el curso lineal de la historia, pasadas todas estas cosas. ¿Y qué fue lo que sucedió? La Biblia dice que el pueblo salió del cautiverio, que habían comenzado una nueva historia, que se había restablecido la adoración a Dios, que se había restablecido el valor a la ley de Dios, se habían puesto en alto los problemas del pasado. Tal vez algunos recuerdan el mensaje que compartí el 10 de noviembre sobre Esdras capítulo 4, que mencionaba sobre romper con las líneas del pasado, con los problemas del pasado, con las personas del pasado. Esto sucede antes. Estas son las cosas que la Biblia menciona antes de. Pusieron un alto a los problemas y después de un periodo de inactividad, motivados por la palabra, porque duraron mucho tiempo en que la obra estuvo inactiva a causa de las estrategias del enemigo sobre el pueblo. Pero después de un tiempo la palabra dice en Esdras capítulo 5 verso 1 y 2 que profetizaron Ageo y Zacarías hijo de Ido, ambos profetas, y estos profetizaron a los judíos que estaban en Judea y en Jerusalén
en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esto sucedió. 2 profetas, uno más grande, uno más joven, movidos por el poder de Dios, hablan al pueblo. El pueblo siente la motivación. Uno les dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, y se motivan. Y otro les dice: pero ustedes están haciendo las cosas para su bien, están preocupados en sus casas, están preocupados en sus propósitos, pero han descuidado la obra de Dios. Y tanto una palabra de motivación como una palabra de exhortación provista por los profetas de Dios hacen que el pueblo se reactive y empiezan otra vez a reconstruir el templo hasta que lo terminan. Por eso la palabra menciona: pasadas estas cosas. Todo esto es lo que sucede hasta que Esdras llega junto con el pueblo y está en Jerusalén. En retrospectiva, esto me lleva a pensar cuántas cosas hemos vivido nosotros, cuántas cosas hemos pasado nosotros, cuántas cosas hemos aprendido nosotros durante estos años, durante este tiempo. Alguien dice que a veces se gana, a veces se pierde. Un amigo mío dice: a veces se gana y a veces se aprende. Y de tantas veces que puede haber errores o equivocaciones, bromeamos y le digo: pues nosotros ya tenemos maestría en problemas de todo lo que hemos aprendido. Pero la historia así es: a veces se gana, a veces se pierde, a veces se gana, a veces se aprende. En retrospectiva, ¿cuántas cosas ha pasado usted? ¿Cuántas cosas ha vivido usted? ¿Cuánto tiempo tiene dentro de la iglesia? ¿Cuántas cosas ha hecho en la iglesia? ¿Cuántas cosas no ha hecho en la iglesia y se ha perdido la oportunidad de vivir y experimentar en esta iglesia? ¿Cuánto tiempo ha estado en pausa, inactivo, sin cumplir el propósito y la obra de Dios para usted? Pero mi deseo es que este mensaje nos ayude a reflexionar y que también podamos decir: pasadas estas cosas. Del 2024 para atrás pasó lo que tenía que pasar. El Señor me permite estar este 2025. ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo en este año? Sobre Esdras, hermanos, tenemos las referencias necesarias. Dice la palabra, Esdras capítulo 7, verso 1, traducción lenguaje actual: tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, llegó a Jerusalén un hombre llamado Esdras. Y nos dice que Esdras era descendiente de Aarón, el primer sacerdote de Israel. Entonces déjenme decirlo así: Esdras era de linaje sacerdotal. Los que conocen de la historia de la Biblia saben que por dinastía Esdras tenía no solo el privilegio, sino el derecho de ser sacerdote, porque era como Dios lo había instruido por medio de Moisés. Esdras no solamente tenía el privilegio, sino el derecho de decir: yo quiero ser sacerdote, porque venía del linaje y de la dinastía de los sacerdotes. Pero además de esto, la Biblia dice que Esdras era un escriba, era versado, muy probablemente un secretario de Estado. Y este Esdras, que se encargaba de copiar las escrituras, que se encargaba de gestionar diplomáticamente los detalles dentro de la nación, una persona que tenía un linaje importante, una persona que tenía un puesto importante, dice la palabra que subió de Babilonia con permiso y con todo el favor del rey Artajerjes. Ahora, el verso 9 del capítulo 7 nos enseña que el pueblo salió de Babilonia y que llegó a Jerusalén. El verso 10 nos dice que porque la buena mano de Dios estaba con Esdras. Y vuelvo a mencionarlo: ¿por qué estaba la buena mano de Dios con Esdras? Verso 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel en cuanto a sus estatutos y decretos. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí se han hecho propósitos para este 2025? Levante la mano. Ayúdeme, levante la mano. Algunos ya se resignaron en ese sentido y se dieron cuenta de que el tiempo es lineal y que no es una vuelta a la página. Y por ahí hay algunas personas que hablan sobre el lunes azul, que dicen que el lunes azul es este lunes cuando te das cuenta de que no vas a poder cumplir los propósitos que te hiciste, que querías correr el 1 de enero, que querías ir al gimnasio el 1 de enero, pero el 1 de enero el gimnasio estaba cerrado y dijiste: bueno, pues lo intenté, otros 35 años más sin ir al gimnasio. Pero creo que de alguna manera, consciente o inconscientemente, tenemos estos deseos y, como les digo, románticamente le damos la vuelta al calendario, conseguimos una nueva agenda y decimos: es un nuevo año.
Es una nueva forma, es una nueva oportunidad de empezar. Y le digo que probablemente consciente o inconsciente pudiéramos tener anhelos o pudiéramos tener propósitos para este 2025. Pero creo que lo que esta historia nos enseña deberían de convertirse en una prioridad para nosotros. Preparar nuestro corazón para investigar, para indagar, para preguntar sobre la palabra de Dios. Preparar nuestro corazón para cumplirla, para vivirla, para experimentarla. Preparar nuestro corazón para enseñarla, para compartirla, para hablarla. Y cuando estudiaba la palabra, esto me llamó mucho la atención sobre Esdras. Porque Esdras era una persona que tenía el derecho de tomar un lugar importante en el sacerdocio. Un lugar importante, reconocido, una figura. Pero además de esto, su capacidad intelectual lo había llevado a una posición importante en Persia. Es decir, si él no hubiera sido tan inteligente o si él no hubiera sido tan estudioso y tan esmerado en cuanto a la palabra, él por default ya tenía el puesto para ser sacerdote. Pero él no se conformó con él, bueno, yo tengo la oportunidad de ser sacerdote. A él le interesó la palabra y empezó a estudiarla y empezó a meterse y empezó a adentrarse en la palabra, que su inteligencia y su capacidad intelectual lo llevaron a una posición de reconocimiento importante en Persia. Un hombre que en medio de las oportunidades recibidas y en medio de las oportunidades otorgadas o encontradas, decidió preparar su corazón. Y aunque podía hacer otras cosas, y aunque podía tener muchos privilegios por su posición, la Biblia dice que él preparó su corazón para buscar la ley de Dios, para estudiar la ley de Dios, para vivir la ley de Dios y para enseñar la ley de Dios. Ahora, para este punto de la historia, el templo ya estaba restaurado. La palabra de los profetas fue suficiente para que el pueblo se activara y empezaran a reconstruir y a restaurar el templo. El lugar de adoración ya estaba terminado. El lugar en tiempo y forma como Dios lo había prometido estaba listo. Pero el pueblo, curiosamente, había perdido el entusiasmo y había perdido la devoción con la que habían salido de la esclavitud. El pueblo ya no era el mismo que vivía con este ánimo y con esta palabra que Dios habló a través de los profetas para construir, para avanzar y motivados y desafiados e impulsados por la palabra reconstruyeron el templo. El lugar de adoración estaba, pero la vida empezó a avanzar, el tiempo empezó a avanzar y después de este tiempo ya no se sentían tan entusiasmados. Ya no había tanta devoción por Dios, ya no había tanta devoción por su palabra. Ya no había tanta devoción como cuando salieron de ese lugar en el que estuvieron esclavos. Ese entusiasmo y esa devoción con la que habían trabajado para restaurar su vida y para restaurar el templo. Ahora, lo que quiero decir es que el gozo de la experiencia se perdió en medio de la realidad de la vida. El gozo de lo que Dios había hecho en ellos se fue difuminando en la realidad de la vida. La devoción y la pasión y el entusiasmo por hacer algo por Dios o para Dios se fue difuminando, se fue disfrazando, se fue perdiendo en la realidad de la vida. Y entre los problemas comunes y constantes, el pueblo dejó de tener una devoción por Dios y una devoción por su palabra. Y esto me llevaba a pensar, ¿cuántas veces hemos estado ahí? ¿Cuántas veces la realidad de la vida nos va llevando a perder la devoción y a perder el entusiasmo que el Señor puso en nuestros corazones cuando nos salvó? Que el Señor puso en nuestros corazones cuando nos llamó a hacer algo. Y la realidad de la vida, los problemas comunes, pero constantes, y a veces no tan comunes, nos van llevando y nos van golpeando en esa realidad a que nuestra vida se vaya difuminando, a que ese entusiasmo se vaya perdiendo, a que esas ganas de querer hacer algo para Dios ya no sean tan fuertes. A pensar, alguien más lo puede hacer, alguien más lo puede decir. Y el pueblo empezó a avanzar en esta realidad de la vida y entre los problemas comunes y constantes fueron perdiendo esa motivación, fueron perdiendo ese entusiasmo, fueron perdiendo esa devoción por Dios. ¿Cuántos pasaron el 2024 en esa condición? ¿Cuántos transicionaron al año, pero pueden seguir en esa condición? Donde el entusiasmo se pierde, donde la devoción por lo que Dios hizo en tu vida se difumina, donde el gozo de la experiencia tan poderosa de la salvación
se va desvaneciendo con los problemas de la vida. David, en un momento importante de su vida y de arrepentimiento, él ora a Dios y le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque una de las características de la fe y de la vida cristiana es el gozo. Pero curiosamente es una de las cosas que más carecemos dentro del cristianismo en este tiempo. Hay más aflicción, hay más culpa, hay más remordimiento, hay más frustración que gozo. ¿No será que la realidad de la vida nos ha hecho perder nuestra devoción por Dios? ¿No será que la realidad de la vida y los problemas comunes y constantes nos han hecho perder esta fascinación por Dios? Y en lugar de experimentar el gozo de la salvación, estamos experimentando aquellas cosas en frustración que no podemos lograr. Qué interesante oración de David al decir: vuélveme el gozo de tu salvación. En la realidad de vivir, enfrentando en la vida cristiana los problemas constantes y comunes, qué fácil es perder el entusiasmo y qué difícil es recuperarlo. Pero la Biblia me enseña que un hombre preparó su corazón, es decir, sometió su corazón, se determinó en estudiar la palabra, y no solamente en estudiarla como un acto de conocimiento, sino en practicarla. ¿Qué dice la palabra que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Y no solamente estudiarla y vivirla, sino que llegó el momento en que dijo: esto necesito compartirlo con las personas. Así que él preparó su corazón para inquirir, para buscar, para adentrarse, para investigar, para corroborar lo que la Biblia decía. Pero después de esto empezar a vivirla. Ahora la Biblia me dice que puede haber tiempos de incertidumbre, que puede haber tiempos donde yo puedo perder el entusiasmo, que puede haber tiempos donde yo puedo perder el ánimo. Pero si voy a la palabra y preparo mi corazón, la Biblia me dice cómo puedo enderezar el rumbo. Y después de esto empezar a enseñarla, compartirla. Porque a veces pensamos que hablar y enseñar la palabra es tarea de los pastores o de los predicadores nada más. Pero qué bendición aquellas personas que tienen el anhelo y que han preparado su corazón para leer la palabra, para vivir la palabra y para compartir la palabra con los suyos. Porque basta solamente abrir la palabra y empezar a leerla para que Dios empiece a hacer la obra en las personas. En la última junta, en esta primera junta más bien de pastores que tuvimos del año, nos compartía un pastor que tuvo una experiencia de un viaje misionero, el pastor José Luis Silva, y fue, no recuerdo el nombre al lugar donde fue, pero me mencionaba 2 testimonios impactantes de personas que se convirtieron al Señor leyendo la Biblia, que en su casa les habían enseñado que no deberían de tener contacto con la Biblia. Y menciona del caso de una persona que tiene un ministerio tan impresionante y dice que en su casa su papá había contratado cristianos para que hicieran la labor del aseo y de la limpieza de la casa, pero que el papá le encargó encarecidamente que no se juntara con ellos porque ellos eran personas malas. Entonces el hijo intrigado va con el padre de familia de esta familia que limpiaba y que atendía todas las cuestiones de la casa y le dice: ¿por qué mi papá dice que tú eres una persona mala? Y le dijo: no sé si será porque yo creo que el Señor Jesucristo es mi Salvador y porque Él ha cambiado mi vida. Yo soy cristiano y creo en lo que la Biblia dice. Y dice esta persona que eso le llamó la atención, pero que por su religión y por sus costumbres él no podía acercarse a tener un contacto con la palabra. Así que fue a una biblioteca y encontró una Biblia e iba y empezaba a leerla, pero no podía comprar él una Biblia, no podía tener una Biblia, porque si la compraba entonces iba a haber un registro y sus papás iban a dar cuenta. Y lo que hace esta persona es que se robó la Biblia y empezó a leer la Biblia y entregó su vida a Cristo porque encontró a Cristo en medio de la palabra. Ahora, no solamente fue eso, él empezó a vivir conforme a la palabra y por su cultura las iglesias cristianas no le permitían el acceso a las iglesias en aquel lugar. Él quería entrar a la iglesia y lo rechazaban, algunos lo golpearon. Él cuenta el testimonio de que en una ocasión un diácono lo golpeó en la cara porque él quería entrar a la iglesia y le decía: no soy un infiltrado, yo verdaderamente soy un hijo de Dios. Pero lo rechazaron y no lo dejaban entrar.
Pero fue tanta la pasión de esta persona por lo que él había experimentado en la palabra, que no solamente profundizó en la palabra, empezó a vivir la palabra, sino que empezó a enseñar la palabra. Y tiene un ministerio donde hay personas que en ese lugar, cuando todavía existen las deudas, si una persona tiene una deuda, las pagan con gente. Dice, debes tanto dinero, no me lo puedes pagar, bueno, entonces que tu hijo sea mi esclavo y con eso saldamos la deuda. Y son personas que son esclavas, las pueden utilizar y pueden hacer lo que el amo pida. Y lo que hace esta persona es que junta recursos. Él tiene dinero de diferentes fuentes y va con los magnates o con las personas que tienen esclavizados a las personas y les dice, ¿cuánto cuesta esta persona? Tanto, te la pago, ella es libre. Y las personas, pensando que van a cambiar de dueño, le dicen, ahora ustedes son libres. Ustedes han sido llamados a vivir en libertad y eso es lo que Dios ha hecho con ustedes. Así como yo les estoy dando esa libertad, Dios también les da esa libertad por medio de la salvación. Note eso. No solamente profundizó en la palabra, no solamente vivió en la palabra, ahora está enseñando de forma práctica la palabra. Creo que nosotros en nuestro cristianismo nos hemos encerrado y encajonado en decir, bueno, hay que leer la Biblia, sí, porque soy cristiano, tengo que leer la Biblia y tengo que practicarla, porque tengo que hacer y vivir conforme a lo que la Biblia dice. Pero esta historia me enseña que no solo es leer la Biblia, vivir la Biblia, que hay un mérito y que sobre todo hay una bendición especial de parte de Dios cuando yo empiezo a enseñar la Biblia. Así que mi deseo es motivarlo y desafiarlo para que este año usted pueda compartir la Biblia con los que están cerca de usted. Y mire, le voy a decir esto, usted no va a convertir a nadie, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. El que convence es el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos el glorioso privilegio de compartir la palabra. El que hace la obra es el que está sentado en el trono. El que va a convertir los corazones, el que va a enderezar los caminos, el que va a hacer la obra y va a cumplir las promesas y los milagros, está sentado en el cielo. Mi responsabilidad es decir solamente lo que Él ya dijo y que está en la palabra. Esdras preparó su corazón y dijo, voy a profundizar en la palabra. Voy a intentar vivir conforme a la palabra. Pero voy a enseñarle a todos los que están cerca de mí qué es lo que dice la palabra. Y no sé si hoy tú te sientes desanimado o desmotivado. Tal vez puedes estar desilusionado o decepcionado. Pero ¿por qué no preparamos nuestros corazones para hacer lo mismo? Y sobre todo para ver los beneficios que hay. El pueblo había salido de Babilonia y el pueblo había llegado a Jerusalén. Esdras había preparado su corazón y aunque la buena mano de Dios estaba con él, los problemas no estaban ausentes de él. Era un viaje de 1400 kilómetros que duró aproximadamente 4 meses. Y en este viaje Esdras enfrentaba 2 problemas. Número 1, tenía los recursos suficientes, pero nadie quería trabajar. Déjeme decirlo así, había con qué, gracias, había con qué, pero no había con quién. Y tan así había con qué, que dice la palabra en Esdras, el capítulo 8, verso 26 y 27, dice, pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos, y el total sumaba lo siguiente, 22 toneladas de plata, 3,400 kilos de objetos de plata, 3,400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalentes al valor de 1,000 monedas de oro, 2 objetos finos de bronce pulido tan valiosos como el oro. Y creo que estas son cantidades como que a todos nos llaman la atención. Y yo dije, pues como cuánto sería más o menos eso en nuestra actualidad. Y traté de hacer ahí las conversiones con las valuaciones que hoy existen. Y serían aproximadamente 250 millones de dólares, esa cantidad que está mencionando. Imagínense si usted tuviera 250 millones de dólares, ya no necesitaría hacer ejercicio. Se hace la lipo y ya. 250 millones de dólares. Esdras tenía con qué, pero no tenía con quién. El dinero sobraba, él decía, lo que me va a hacer falta es vida para acabármelo.
El detalle es que no había trabajadores y el pensamiento más lógico sería: oye, ¿tienes 250 millones de dólares? Pues contrata gente. Dile a la gente que se venga a trabajar, que aquí va a haber desayuno, comida y cena, que se les va a pagar bien, que va a haber prestaciones, que va a haber vacaciones pagadas, que va a haber aguinaldo. Diles que se vengan para acá a trabajar. Yo no pensaría la parte más lógica: inviértele, Esdras, tienes dinero, hay plata, hay oro, hay bronce, inviértele. Pero fíjese lo que dice Esdras, el capítulo 8, el verso 15. Dice la palabra: los reuní junto al río que viene de Ahabá y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Ese era el problema. No hallé ahí personas que habían sido designadas para servir y que no estaban sirviendo. Personas que habían sido escogidas para hacer algo y no estaban haciendo nada. Personas que su responsabilidad y su privilegio era servir y no lo estaban haciendo. Dice la palabra en Números capítulo 1 verso 49: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Había mucha gente, pero no había levitas. Había personas, había recursos, pero no estaban aquellos que tenían que servir, que podían servir y que tenían el privilegio de servir. Los responsables del servicio de Dios, porque nadie más lo podía hacer. Y hoy, que es diferente, sucede algo muy similar. Porque hoy Dios no llama a los levitas a servir, hoy Dios llama a su iglesia a servir. Y la iglesia tiene con qué, pero en muchos ministerios no tiene con quién. La iglesia tiene con qué seguir impactando a la ciudad y a la comunidad, pero en muchas áreas de la iglesia no tiene con quién. Y tal vez en la realidad de la vida muchos se han desmotivado y desilusionado y ya no quieren servir. Y como Esdras están buscando a alguien que quiera hacer, pero no hay alguien que pueda hacer o que quiera hacerlo. Y están los que quieren y no pueden, y están los que pueden y no quieren. Pero este año es un año donde Dios necesita más gente comprometida con su obra, que profundice en su palabra, que viva conforme la palabra y que enseñe la palabra. Esdras había determinado en su corazón buscar a Dios, inquirir en la palabra, vivirla y enseñarla. El segundo problema era el riesgo de perderlo todo en este recorrido. 1400 kilómetros de un trayecto inseguro, de un trayecto incierto, y por las cantidades de oro, de plata y de bronce que tenían, era muy riesgoso. Era fácil que los beduinos o los ladrones o las personas que se encargaban de esto pudieran robarles todo el botín y dejarlos sin nada. Así que Esdras tenía estos problemas, tenía con qué, pero no con quién, y tenía el riesgo de perderlo todo de manera abrupta en un instante. Pero Esdras había determinado preparar su corazón, y el testimonio bíblico me enseña que eso fue suficiente para que pudiera llegar a casa. Porque el verso que leí al principio, Esdras capítulo 7, verso 9, dice la palabra: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y durante 4 meses y 1400 kilómetros el pueblo avanzó, con todas las preocupaciones, con todos los pendientes, con todos los problemas, con todas las inseguridades que el trayecto y que el recorrido pudiera enfrentar. Pero dice la palabra: y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y esto me lleva a entender que si la mirada de Dios bendice, porque es la oración que hacemos, que Jehová te bendiga y te guarde,
Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él ponga en ti paz, que Él ponga sobre ti su mirada, que Él ponga sobre ti sus ojos. Esta bendición del cielo que te completa y de una manera romántica o poética bíblicamente, si la mirada de Dios bendice, ¿qué no hará la mano y la buena mano de Dios en nuestras vidas? Si la mirada de Dios nos ha traído hasta este lugar, ¿qué no hará la buena mano de Dios con nosotros este 2025? Esdras preparó su corazón y como resultado obtuvo la bendición de la buena mano de Dios. Número 1, obtuvo gracia. La buena mano de Dios le concedió gracia. Esdras capítulo 7, verso 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y fíjese lo que dice la palabra. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Todo lo que Esdras le dijo: rey, necesito esto, voy a necesitar que me ayudes con esto, estas cartas, estos permisos, estos recursos. Todo lo que Esdras le pidió, dice la palabra que le concedió el rey. ¿Y por qué se lo concedió? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Yo deseo la gracia de Dios para mi vida este 2025. Esa gracia que abre puertas, esa gracia que concede, esa gracia que trae resultado y respuestas a las necesidades que tengo, esa gracia que he experimentado en otros años, pero que quiero volver y seguir experimentando este 2025. Esa gracia que cuando llegas a un lugar, las personas dicen: mire, hay una fila, no sé por qué, pero usted pásele. Mire, ya no íbamos a dar este medicamento, pero no sé por qué usted, algo pasó en mí, que aquí está este medicamento para usted. Ya no hay más, pero a usted se lo voy a dar. Mire, ya no había oportunidad, pero no sé por qué en el sistema me aparece y usted va a salir beneficiado. Esa gracia que concede es la buena mano de Dios sobre nosotros cuando preparamos nuestro corazón para inquirir en su palabra, para vivir su palabra y para enseñar su palabra. Todo lo que pidió Esdras se lo concedió el rey, porque la mano de Dios estaba sobre él. Número 2, cuidado. Dice la palabra en el verso 9, lo vuelvo a leer: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto, la palabra dice, llegó. Esdras llegó, salió de Babilonia, 1400 kilómetros, 4 meses, pero Esdras llegó sano y salvo, con todos los recursos, con todo lo que llevaba, con todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque estaba con él la buena mano de Dios. No sé qué promesas te ha dado Dios, pero me encantaría que este 2025 se cumpliera esta palabra que dijera: y el hermano llegó, y la promesa se cumplió, y él obtuvo lo que esperaba, porque la buena mano de Dios estaba con él. Que este cuidado nos acompañe, que esta bendición nos acompañe. Número 3, fuerza. Esdras capítulo 7, verso 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y dice Esdras: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Sin duda este año y la experiencia de la vida, los problemas constantes y comunes también nos van a cansar, también nos van a deteriorar. Por eso necesitamos la fuerza del cielo sobre nosotros. Y que mientras el año va avanzando, cuando empecemos a experimentar el cansancio, cuando empecemos a experimentar la frustración, cuando empecemos a experimentar todas esas sensaciones y sentimientos, que podamos decir: estoy siendo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Y que esa fuerza sobrenatural nos acompañe y nos ayude a avanzar a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y número 4, provisión. Esdras capítulo 8, versos 18 y 20. Y nos trajeron, dice la palabra, según la buena mano de nuestro Dios,
sobre nosotros. Escuche bien, Esdras tenía un problema, tenía con qué, pero no tenía con quién. Tenía los recursos, pero no tenía la gente para administrarlos y para hacerlo. Pero como la buena mano de Dios estaba con Esdras, porque él había preparado su corazón, dice la palabra que Dios trajo a un varón entendido de los hijos de Maclí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18. No había, pero Dios entregó a uno que llegó con 18. Y a Sabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20 más. Y dice, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas. ¿Cuántos dice la palabra, hermano? 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. El problema que tenía Esdras era que tenía el recurso, pero no tenía la gente. Pero su determinación de buscar, vivir y enseñar la palabra le abrió las puertas. Porque cuando tú y yo buscamos inquirir en la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra, esto trae como resultado que la buena mano de Dios esté sobre nosotros. Y la buena mano de Dios sobre nosotros trae gracia, trae cuidado, trae fuerza y trae provisión. Porque esa era la necesidad que Esdras tenía, y la Biblia me enseña que la buena mano de Dios trajo respuesta a la necesidad de Esdras. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero estoy seguro que la buena mano de Dios tiene respuesta a esa necesidad. Yo no sé qué es lo que esperas para este 2025, pero estoy seguro y convencido que la buena mano de Dios es suficiente para conseguirlo, para lograrlo y para hacerlo en tu vida. Así que no sé tú, pero a mí me gustaría que este 2025 la gracia de Dios, el cuidado de Dios, la fuerza de Dios y la provisión de Dios esté en mi vida. Y la instrucción es bien sencilla: prepara tu corazón para estudiar la palabra, para practicar la palabra y para enseñar la palabra. ¿Quieres estar de pie en esta tarde? ¿Habrá alguien en esta tarde que diga: Señor, yo quiero experimentar tu buena mano en mi vida en este año? Si hay alguien que quiere experimentarlo, voy a invitarlo que venga a este altar. Véngase, salga de su lugar. Si usted dice: Señor, a mí me encantaría experimentar esta mano de cuidado, esta mano de provisión, esta mano de gracia, esta mano de fuerza sobre mi vida, lo voy a invitar. Salga de su lugar, venga a este altar. ¿Por qué no nos acercamos a Dios?